Los bosques son el corazón de nuestra regeneración ecológica. Actúan como los pulmones del planeta, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno, elemento esencial para la vida en la Tierra. Además, mantienen la biodiversidad, protegen los suelos, regulan el ciclo del agua y proporcionan refugio a una infinidad de especies. Sin los bosques, no habría regeneración posible. Hoy exploraremos cómo estos valiosos ecosistemas se están restaurando y preservando para garantizar un futuro más sostenible y equilibrado para todos. Bienvenidos a Energía Infinita, tercera temporada. Regenerar es devolverle a la naturaleza su capacidad de renovarse, de crear vida y de sostener la biodiversidad que mantiene en equilibrio nuestro planeta. Es un acto de reparación profunda, donde trabajamos con los ciclos de la Tierra y su energía para sanar lo que hemos dañado y perdido. Los bosques son el corazón de nuestra regeneración ecológica. El agua es el origen y la base de toda la vida en la Tierra. En las ciudades, la regeneración urbana no es solo una opción, sino una necesidad para enfrentar los retos del futuro. Los animales desempeñan roles cruciales en el mantenimiento del equilibrio natural. Te invito a descubrir historias inspiradoras de personas que están transformando paisajes degradados, regenerando bosques, cultivando suelos y reconectándonos con los ciclos naturales. Aunque los desafíos sean grandes, las soluciones están al alcance de nuestras manos. Bienvenidos a Energía Infinita, tercera temporada. Nuestro primer caso nos muestra que las palabras bosque y ciudad no tienen por qué estar alejadas. ¿Será posible generar bosques nativos de rápido crecimiento en entornos urbanos, utilizando especies nativas adaptadas a las condiciones del lugar? Generalmente en la zona central tenemos suelos compactados, degradados, muertos. Ahí no hay vida. Y eso es algo que en los cerros de Pirque o en los cerros de la zona central o en los espacios naturales lo puede ver muy fácilmente, que es cómo la naturaleza se ha ido degradando, ha perdido vigor. Incluso plantas y árboles, que son como los dominantes, digamos, de nuestro espacio, se están secando. Mi nombre es Magdalena Valdés y soy la fundadora de Bosco. Y entre las cosas que hacemos en Bosco son bosques nativos de crecimiento acelerado. Toda mi vida he sido de Pirque, por lo tanto para mí el mundo de los bosques y la naturaleza más bien era una cosa de afinidad, pero cuando supe de la existencia de la metodología Miyawaki, porque así es como se conoce estos bosques nativos de crecimiento acelerado, son el método Miyawaki, lo encontré alucinante, la posibilidad de hacer crecer rápido un bosque nativo. Y dije, bueno, se hizo en Chile, bueno, y si no se ha hecho, quiero probarla. Ahora es el primer bosque que hice con la metodología Miyawaki. Este bosque ya tiene 5 años de existencia y como ustedes pueden ver es un bosque que ya está sumamente crecido. Cuando un peumo semilla, está semillando cientos y cientos de semillas. En el sistema Miyawaki lo que hacemos es poner plantas en altísima densidad. Significa que van entre 3 y 5 plantas por metro cuadrado. Son plantas que durante millones de años, ni siquiera miles, millones de años, han colaborado juntas. Y eso significa que plantas que están ahí cohabitando desde esa cantidad de tiempo, por supuesto que se llevan bien y ya están en una situación de armonía. Esa condición de densidad en que nosotros ponemos las plantas se soporta sobre una base más, que es el suelo. Todo suelo sueña con ser bosque. Es una forma de plantear como un ideal. Si tú vas a un espacio natural con un bosque rico, lleno de biodiversidad, y tú te fijas en el suelo, esos suelos están siempre cubiertos.
siempre están como protegidos, nunca están expuestos al sol. Son mullidos, sueltos, oxigenados, y eso es lo que finalmente permite que haya un montón de vida en el suelo. Luego de eso va esta plantación en alta densidad, imitando el ecosistema de referencia. Es decir, hay algunas plantas que hacen una pega o un trabajo, como se dice, que es muy llamativo, que son las pioneras, que justamente son las primeras que colonizan un suelo. Esas plantas pioneras suelen crecer rápido, están a gusto frente al sol, expuestos a la luz, ¿cierto? Y dan cobertura rápida, dan sombra. Y esas sombras que proyectan son capaces de proteger o hacen de nodriza de otras plantas que son mucho más exigentes en suelo, en sombra, en humedad. Aquí algunas de las plantas que se observan son, por ejemplo, a mí me encanta hablar de esta, y justo está con flor, el tabaco del diablo. Esta es una lobelia excelsa. Y la particularidad es que es un manjar para el picaflor gigante. Es un picaflor nuestro, endémico, es el picaflor más grande del mundo y por lo tanto en el fondo es súper bonito tener especies que lo que hace es alimentar a ese picaflor gigante. Este bosque yo te diría que está principalmente, o quizás la especie dominante en este minuto, es el quillay y los maitenes, que ya están cerca de 9 metros los más altos. En cambio aquí tenemos otro árbol, que es un belloto del norte, ¿ya? Que es una especie que está más o menos en peligro de conservación, ¿cierto? Este belloto, en el fondo, es más lento. Son especies que crecen más lento, que van a un ritmo diferente al del quillay, al del litre o al del maitén. Están esperando su momento, y este todavía no es su momento. En algún momento van a ser las que dominen este espacio de bosque. En algún minuto van a salir esas copas hacia arriba. No sabemos cuándo, eso es parte de la observación que tenemos que hacer. El hecho de que crezca rápido es algo que más bien nos fascina a nosotros como seres humanos. La naturaleza, la verdad, no tiene apuro. Entonces, uno de los grandes, de las grandes virtudes que tiene el método Miyawaki o los bosques Miyawaki es que terminan encantando a las personas. Y ahí entonces tú te empiezas a aproximar. Por tanto, uno de los potenciales de los bosques Miyawaki se da justamente en lugares expuestos a las personas, a los seres humanos, y eso es en las ciudades. Aquí las personas vienen a tocar, a aprender, a ver, pero también vienen a crear y a poner las manos en la masa. Mi nombre es Manuela Dittborn, soy la directora de Museo Taller. Este museo se dedica principalmente a promover y acercar a las personas, al público general, a distintos oficios. Hoy día tenemos un área de carpintería que tiene una colección de herramientas antiguas, un área de impresión y nos estamos ampliando a distintas áreas de otros ámbitos. Pero hoy día nosotros lo que hacemos es centrarnos en los procesos de estos oficios y lo principal es que nosotros nos enfocamos en el aprender haciendo. Quiero mostrar un poco cómo funciona la museografía del espacio y que tiene que ver con lo que les contaba antes respecto a tocar, experimentar cosas y vivir una experiencia distinta. Entonces, las vitrinas tienen estos cajones que se abren y cada visita puede tocar y puede entender finalmente cómo estas herramientas, que son, en fondo, parte del ingenio del hombre, de cómo ha ido solucionando los problemas que se les van presentando, se logran, en el fondo, avanzar en estos pasos para un proyecto de carpintería. Y acá está súper reflejado el tema de los procesos, de cómo una pieza de madera súper bruta puede llegar a tener un nivel de detalle como este con estas herramientas que principalmente son gubias, azuelas, etcétera, que son las que están exhibidas en este módulo. Nosotros trabajamos a través de papel reciclado,
con el que hacemos, digamos, en estas bateas con agua, etcétera, como poniendo en valor el proceso, como les decía antes, y llegamos al proceso final, que es al producto final, que es el papel. Primer sustrato y material para lograr una impresión. Ahora estamos en una de las nuevas áreas del museo, que es nuestro pequeño gran bosque. Se nos ocurrió vincularnos un poco con la naturaleza, la carpintería y la impresión, con sus sustratos, que son la madera y el papel, como de dónde viene, cuál es el origen de eso, y vimos que está en el árbol, en la naturaleza misma. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer que refleje un poco eso y que además sea un aporte en el sentido de la regeneración y de mostrar hoy día qué es lo que hubiera habido en este espacio antes de la intervención del hombre? Hemos ido desarrollando distintas experiencias pedagógicas que tienen que ver con educación ambiental para enseñarles un poco a niños y niñas a vincularse con esto, con la naturaleza, a acercarse. Hay una experiencia educativa en que los niños y niñas buscan algunos animales hechos de madera en el bosque y luego van y imprimen un memorice en el taller de impresión. Por lo tanto, siempre buscamos la forma de vincular los oficios con la educación ambiental y todo lo que queremos desarrollar en este espacio. Tú en medio del barrio Yungay tienes un núcleo nativo de crecimiento acelerado que tiene solamente un año, un poquito más de un año, y ya está generando y se observa vida. Y en esos pequeños espacios tú generas una reacción de parte de las personas o la comunidad que circunda ese espacio, que también es rápida, que también toma una conciencia quizá distinta. Y esas son las reacciones rápidas que nosotros buscamos. Más que incluso que el crecimiento acelerado del bosque, es que todos seamos capaces de reaccionar lo antes posible, digamos, al contexto de crisis ecológica que estamos viviendo hoy. Para regenerar nuestra conexión con la tierra, necesitamos una agricultura que no solo produzca alimentos, sino que también restaure ecosistemas. En la costa del Maule visitamos un proyecto que convierte terrenos deteriorados en paisajes vivos, aplicando principios de diseño que trabajan con la naturaleza en lugar de contra ella. Este sistema en el que vivimos genera energía infinita, tiende hacia la abundancia. Para poder aplicar eso y trabajar con esos procesos hay unos ciertos principios, y esos son la permacultura, que te ayudan a entender mejor cómo manejar esa energía, por así decirlo. Mi nombre es Raimundo Olavé y yo soy fundador de Yo Regenero, una empresa que nace con el fin de crear ecosistemas agroforestales. Estamos en la costa del Maule, terreno exforestal. Siempre estoy buscando un terreno así, un terreno forestal, degradado, que uno pueda comprar harta tierra por un precio más barato. Y llegué a este lugar el 2018 y ya el 2020 le empecé a meter fuerza a este lugar. La gracia de esto es que todo se puede regenerar si trabajamos con los procesos vivos. Entonces, uno de los principales procesos es maximizar la fotosíntesis, que vendría siendo como la parte esencial de todo esto. Y para maximizar la fotosíntesis tenemos que retener el agua de lluvia, el agua escorrentía. El concepto de esto es que el agua recorra la mayor cantidad de terreno posible a la menor velocidad posible y a la altura más alta posible. Entonces, para eso hacemos lo que se denomina los paisajes de retención hídrica.
Bueno, cuando recién llegué para acá, obviamente teníamos que establecernos en un lugar y empezar a armar una vivienda. Y el lugar donde situamos la vivienda es muy importante también para captar y almacenar recursos de manera eficiente. Por ejemplo, por eso mismo siempre destinamos la vivienda mirando el norte, en el hemisferio sur. También los techos los usamos para captar agua lluvia y la almacenamos a altura. Entonces aquí pueden ver los estanques están todos elevados para que tengan presión. Y al tener estos tambores elevados no necesitamos esa dependencia de esa electricidad. Lo primero acá es detener el agua lluvia. Entonces, si se fijan, todas las líneas están hechas para retener el agua descorrentía, o sea, están a nivel con la topografía. ¿Ya? La idea acá es que el agua cuando corre se va frenando y choca con estas líneas de acumulación de materia orgánica. Y ahí, justo en esa línea de acumulación, es donde nosotros plantamos, porque estamos concentrando los recursos, no estamos dispersándolos. Eso es muy común hoy día, que la gente planta un arbolito acá, otro arbolito acá, otro arbolito allá, y se disipa la energía. Aquí la idea es concentrar la energía en las líneas donde nosotros vamos a maximizar la fotosíntesis y asegurar que se descomponga la materia orgánica acumulada. Hoy en día la civilización básicamente depende de 4 granos. Básicamente el trigo, el maíz, el arroz y la papa. Y estos granos todos requieren de una agricultura anual. 100 avellanos europeos producen la misma caloría que media hectárea de trigo. Entonces ya con 100 avellanos podemos producir toda la caloría que una familia necesita y con eso no necesariamente vamos a tener que comernos las avellanas, pero el excedente de lo que no comemos se lo damos a las gallinas y nos produce huevos, nos produce carne de gallina, se lo damos a los chanchos y nos produce grasa, nos produce más carne. Es el método agrícola el que hoy día tiene que cambiar para no enfocarse tanto en producir grandes cantidades de kilos por hectárea de un solo cultivo, sino que producir la mitad por cultivo, pero tener una gran diversidad de cultivos, como aquí lo podemos ver, que tenemos avellana, tenemos olivo, tenemos cítricos, tenemos durazno, tenemos frambuesa. Eso le da mayor resiliencia también al agricultor. El día de mañana, no sé, las avellanas bajan de precio, no importa porque tenemos el durazno baja de precio, no importa, tenemos el limón. Y todo esto sin depender de insumos externos. El único insumo externo que se le mete es el agua, pero no para regar un árbol, sino para descomponer la materia orgánica, para generar la descomposición que inicia, que vengan después los hongos, que van a ser los que van a generar una red miceliar al bosque, que va a permitir que el bosque pueda en un futuro cercano no depender de riego. Todo lo que estamos haciendo es el fin de retener agua, ¿ya? Y tenemos por un lado las líneas, que son las que van a ayudar a retener agua cuando no hay mucha agua para captar. ¿Ya? Y después tenemos los paisajes de almacenamiento de agua, que son estos humedales que vamos construyendo, que eso ya es cuando podemos realmente captar mucha agua. Entonces aquí tenemos un paisaje de retención que ya, donde se depositó mucho sedimento, ya debido al agua escorrentía, y ya tiene fertilidad. O sea, aquí no hay abono externo, aquí no hay riego externo, ya las papas están bonitas. Igual falta todavía como 3 meses para cosecharlas porque estamos recién en época de crecimiento todavía, pero podemos integrar fácilmente los anuales a estos sistemas también. Este es un sistema que va a tender hacia la abundancia. Hoy día lo que pasa con el bosque nativo, que nosotros creemos que es el bosque nativo, es simplemente un bosque manejado por pájaros. Por eso está el maqui, el boldo, el pemo, son puros frutos de pájaros, porque es el pájaro que maneja el bosque. Si el humano se integrase al bosque, nos vamos a dar cuenta que ya no van a salir especies que producen alimento para la biomasa de un pájaro, sino que van a empezar a salir frutos de especies para sostener especies de la biomasa de un humano. Lo que queremos demostrar acá es que tú puedes rehidratar un terreno degradado, puedes regenerar un terreno degradado, puedes volverle la vida a un terreno degradado a través de modelos agrícolas. O sea, no es una o la otra. Y lo puede hacer maximizando los procesos naturales, o sea, lo puede hacer beneficiando en sí la vida de esos terrenos. Las parcelas de agrado terminan siendo un gran gasto para las personas. Mantener este proyecto es muy costoso, ¿ya? Y es costoso porque se ha sido diseñado erróneamente, se ha sido diseñado trabajando en contra de los procesos naturales. Y eso es lo que nosotros tratamos de ayudar, a que se diseñe para hacer eficiente el recurso tiempo, que es el principal, el agua, el suelo y el dinero. Y lo que busco hacer por lo menos es transmitir
estos conocimientos y ahí entra la Escuela Libre para la Regeneración, que es la escuela online que nosotros tenemos. Y tenemos un servicio que se llama Programa de Diseño Predial, que es una asesoría guiada donde le enseñamos a las personas dónde ubicar los distintos elementos de estos diseños, dónde poner los accesos para que capten y almacenen y dirijan el agua, dónde ubicar la vivienda, dónde ubicar las biofosas y también acompañarlo en todo el proceso cuando lo estén implementando. Realmente lo que tenemos que hacer es observar lo que la naturaleza nos comunica, no con prejuicios establecidos culturalmente. O sea, no existe una planta mala ni existe una planta buena, porque partimos de la base que no existen esas plantas malas y buenas. El eucalipto es una de las plantas como más odiadas, por así decirlo, dentro del mundo de conservación, de restauración de bosque nativo y todo. Y es entendible porque al final todo lo que ha ocurrido con el modelo forestal, ya que ha desplazado los lugares nativos para plantar estos monocultivos forestales. Pero también hay que entender por qué estas forestales lo usan. Es una especie muy eficiente en hacer fotosíntesis, ¿ya? O sea, quiere decir que transforma la energía del sol en carbono. El carbono es la energía de la vida, o sea, toda la vida funciona con carbono. ¿Ya? Crece muy rápido y nos permite generar hoja, biomasa, ¿ya? Y esta biomasa es la base para generar esa tierra de hoja que en el bosque nativo es tan esencial. A los árboles frutales les gusta tener tierra de hoja en descomposición. Aquí vemos un peumo, ¿ya? Aquí si vemos una asociación acá vemos un níspero, vemos un limón, vemos el eucalipto. Todo esto han sido plantados, ¿ya? Menos el peumo. Entonces aquí nosotros recomendamos que cada vez que uno trate de hacer un proyecto de restauración del bosque nativo, no plante el nativo, ¿ya? Espere que el nativo empiece a emerger solo. ¿Ya? Aquí tenemos un peumo que está saliendo justo abajo de un eucalipto, ¿ya? Y está maravilloso y ya no está hablando de que el suelo tiene la capacidad de sostener al nativo. El sinónimo de restauración y de regeneración no es el plantar nativo, sino que es mejorar el suelo. Entonces al final nos damos cuenta de que podemos rehidratar las cuencas más deterioradas y podemos regenerar los suelos más degradados. Trabajando con la naturaleza en vez de en contra de ella. La agroforestería y bosquicultura son acciones que nos invitan a aprovechar la abundancia del bosque a nuestro favor. La iniciativa que veremos a continuación se inspira en la memoria de la selva maulina. Busca regenerar el bosque nativo al mismo tiempo que genera bosques comestibles, los que se convertirán en espacios productivos y sostenibles para las generaciones futuras. La bosquicultura es el cultivo de los bosques. ¿Qué significa vivir en un espacio de bosque? ¿Qué significa alimentarse de los productos de los árboles? ¿Qué significa cosechar medicina que crece en el bosque? Como transformarse en una persona, en un ser del bosque y poder transmitirlo a las personas. Me llamo Ricardo Valdés, soy bosquicultor. Amo las plantas, me encanta el bosque. Mi formación ha sido principalmente a través de los bosques de Chile. Hace 9 años este lugar era una pradera solamente, no había ningún árbol aquí, solo pasto. Huelemo es una palabra mapuche que significa bosque joven o bosque nuevo. Eso me hizo mucho sentido de cómo comenzar un bosquecito bebé, un bosquecito nuevo. Y hoy en día es una escuela de bosquicultura, me dedico mucho a la investigación de las plantas, cómo combinar estos ecosistemas hiperdiversos y me gusta como transmitir ese conocimiento, por ende hago los cursos y es mi hogar. Yo me dedicaba, antes de trabajar con los bosques, a la música. Viví en Santiago, tocaba en banda, trabajaba en un estudio de grabación y algo me empezó a resonar dentro de las ganas de poder producirme alimentos, principalmente eso. Y ahí es donde conozco la permacultura y una persona se acerca y me dice, mira, y me pasa un libro de los años 80 de cómo crear un bosque comestible. Y ahí se me abre un mundo de como, wow, se puede cultivar alimento de la mano del bosque.
estamos en el bosque comestible que está al ladito de mi casa. Digamos, este es mi patio. Los árboles más grandes, los árboles más altos que están acá, se llama aliso. Y este árbol yo principalmente lo utilicé para poder tener un bosque lo más rápido posible. 9 años ya se ve como un bosque muy similar a los bosques del sur, a los bosques de Nothofagus. ¿Ya? Yo encantado hubiese plantado robles o coigüe aquí, pero mi suelo y mi clima no me lo permite. Entonces por eso utilicé esta especie exótica, digamos, para acompañar a los frutales que se están desarrollando, ciruelo, por aquí hay un damasco. Yo creo que hay como unas 20 especies distintas de frutas acá. Y además viene un bosque nativo creciendo, pequeñito, al cobijo de este bosque de alisos. Bueno, el proceso regenerativo más grande en este lugar es poder transformar un lugar donde no había un bosque en un bosque. Pero podemos entender de que no había un bosque por la influencia humana, porque Chile central hasta Chile austral, naturalmente, antes de la colonización era todo bosque. Por ende, es como volver un poco a esa misma lógica, a lo que quiere la naturaleza, que se transforme en un bosque. Y para mí, como un actor dentro de la regeneración, es muy importante trabajar con especies nativas. Son las plantas que estaban originalmente en este lugar. Hay una memoria importante del suelo, de la fauna, y creo que esas plantas corresponden estar en todos nuestros proyectos de agroforestería. La definición de un bosque en general se entiende como un ecosistema diverso. Hay árboles que son muy altos, muy grandes, que conforman el estrato más alto del bosque. La mayoría de los frutales van a conformar el estrato medio, manzanos, ciruelos, perales, etc. Y hay un estrato más pequeño aún de las plantas leñosas, que son los arbustos y las hierbas. Las hierbas que pueden ser de distintos tamaños, como las mentas, que son hierbas muy grandes, y hierbas muy pequeñas como las frutillas. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de menta se llama menta albahaca, y algo muy particular que tiene esta menta es que tiene olor y sabor a albahaca. Entonces, con esta menta nosotros hacemos pesto. Esos elementos conforman la diversidad. Diversidad de especies, diversidad de tamaños y también diversidad de funciones. Porque hay plantas que me dan un fruto para mí, pero hay otras plantas que entregan nutrientes al suelo. Hay otras plantas que atraen insectos para que haya polinización. Entonces esas son funciones. Eso sería un bosque. Como todos los bosques, los hongos son súper importantes y para la salud del bosque, pero también existen muchos hongos comestibles. Y en este caso inoculé un tronco de un sauce con hongo ostra. Y el hongo ostra es un hongo comestible, muy saludable, muy rico. Y lo que hago básicamente es hacer agujeros con un taladro, colocar el inúculo, que es un trigo que viene infectado con el micelio del hongo, y se sella con cera para que los pájaros y algunos babosas no se coman el trigo. Y el hongo infecta el tronco, y cuando el hongo empieza a comerse al tronco, comienza a crecer las callampas. Así que es una forma muy, muy entretenida de poder transformar la madera en alimento. Me acuerdo un año coseché como 30 kilos de hongo ostra de 3 troncos. Eran más grandes que este, sí. Y pueden ver aquí que el hongo ya tiene muy consumido el tronco, ya serrín. Entonces es una muy buena forma de transformar la materia orgánica en comida para mí y luego comida para el suelo. La forma de crear un suelo del bosque es a través de los árboles que nosotros plantamos para poder cortar y alimentar el suelo. En la naturaleza eso ocurre, pero en muchos años. El árbol tiene que crecer, ser grande, morir y caerse. El objetivo es poder
talar este árbol que está acá, talar el aliso, para poder ir generando más abertura en el dosel y que vaya entrando más luz para los frutales. Con Ricardo estamos podando los alices y fertilizando el suelo con árboles. Es interesante que no matamos el árbol, eso va a rebrotar quizá este año de nuevo, y entonces no tenemos que usar químicos para fertilizar los árboles frutales. Y eso es muy interesante y esas cosas estoy aprendiendo de este maestro. Hay un dicho que es, no hay que robarle a Pedro para pagarle a Juan. Por ende, yo no quiero robarle la materia orgánica a otro lugar para alimentar este bosque. Creo que este bosque es capaz de producir su propio alimento. Esa es la idea de estos proyectos. Es como reciclar. Reciclar materia orgánica. Por supuesto, en el año 1 sí traje cosas de otro lugar. Traje fardos de paja. Y ese es un muy buen sustituto, digamos, de esto al comenzar. Este trabajo, por supuesto, es temporal, o sea, se realiza en esta etapa temprana del bosque, pero va a llegar al punto en que ya no va a ser necesario. Una, porque los árboles van a estar tan grandes que ellos mismos van a generar la fertilidad que necesita el bosque. Van a ser tan grandes que van a, con su hoja, alimentar el suelo. Además que en 30 años más no creo que yo pueda hacer este trabajo. Voy a estar jubilado. 30 años más, yo voy a tener como 70. Espero no estar trabajando como ahora, espero estar mucho más tranquilo, más quieto, más disfrutando. Creo que va a haber mucha abundancia de alimento porque hay cientos de árboles frutales de distintos tipos y va a ser mucho más boscoso. O sea, lo que se ve ahora, los árboles más grandes, los peumos que están ahora chiquititos van a estar así de grandes y quizás más y cada vez se va a parecer más a un bosque natural. Últimamente yo a la gente no le digo vivo en el campo. Ahora me siento como feliz y orgulloso de decir vivo en el bosque, que es lo que siempre quise desde que conocí el mundo de los bosques. Por último, no podemos dejar de pensar en los bosques en un contexto de fragilidad y riesgo, donde los incendios provocados por el hombre han arrasado con grandes extensiones de áreas verdes. La siguiente historia nos habla sobre la resiliencia. Conoceremos cómo se piensa, se trabaja y se recupera un espacio que ha sufrido la catástrofe del suelo. Este año ha sido un año complicado. El 2 de febrero de este año 2024 sabíamos de la existencia de un incendio, pero el humo no venía hacia acá. El humo iba en la dirección que siempre tenemos ataque nosotros, que es desde el sur, oeste hacia el noreste. Pero de repente empezamos a sentir ráfagas de viento y se orientó absolutamente hacia el sur. Y a las 4 de la tarde tomamos la decisión de evacuar el jardín botánico. Yo diría que en 3/4 de hora pasó el 80% del jardín. Fue como un fogón. El incendio barre todo. Yo personalmente perdí mi casa y no quedó nada. Los lavaplatos, los lavatorios, una lámina. Porque los niveles de temperatura son de 1200 grados. Se funde todo. Mi piano, que era precioso, que me lo había regalado mi nona, quedaron unos poquitos de alambre. Eso fue lo que quedó del piano. Terrible.
nombre es Alejandro Beirano, soy el director del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. El Jardín Botánico es una obra de un filántropo, Pascual Bauriza, que el predio lo compró alrededor del año 1917. Lo que se busca es, como todos los jardines botánicos, la conservación, la educación, la recreación y la investigación. Son los 4 lineamientos importantes que tiene un jardín botánico. En este caso, este filántropo se topó con un predio precioso de 400 hectáreas, donde había un eje muy importante de agua, el estero del Olivar, que se mantiene incluso en periodos de sequía. Todo lo que ustedes ven verde aquí es gracias al estero del Olivar. Eso es lo que le da vida a esta quebrada. Y él formó, en alianza con un arquitecto, Georges Dubois, que es el mismo que trabajó en el Parque Forestal en Santiago, y le dieron la forma a lo que tenemos hoy día como laguna, cafetería, todas las cosas que son de infraestructura tienen un sello y nosotros tratamos de mantenerlo a full. La idea es preservar el legado que dejó Pascual Bauriza junto a su arquitecto, que es bonito. Cuando llegamos nosotros al sector que estamos reforestando, estaba todo negro, todo quemado, era deprimente, la verdad, ver la vegetación totalmente destruida. Nosotros le estamos dando una mano. En este proyecto, entre Acciones y Desafío Levantemos Chile, estamos dándole un empujón a la naturaleza para que se pueda recuperar más rápido. Ascan Bolt, director de Emergencias y Medio Ambiente, Desafío Levantemos Chile. Ya llevamos más de 9 meses trabajando acá, pero partimos dentro de las primeras 24 horas, ya estábamos acá en terreno con el equipo de emergencia, haciendo el levantamiento de necesidades, viendo cuáles eran los proyectos más urgentes y también empezando ya a conseguir los donantes para poder desarrollar estos proyectos, que es lo que estamos haciendo ahora. En conjunto con Acciona estamos desarrollando un proyecto de reforestación acá en el Jardín Botánico. El Jardín Botánico se quemó prácticamente en un 80% de su superficie y este proyecto consta de la reforestación de 5.000 árboles que corresponden a especies nativas en todo un lote que se quemó completamente. Entonces es muy importante poder regenerar este lugar y eso es lo que estamos haciendo acá en el Jardín Botánico. Mi nombre es Javier Rojas, yo soy el gerente regional de Medio Ambiente, Seguridad y Salud, Calidad y Relacionamiento Comunitario de Acciona Energía. Para nosotros, el poder operar con el fin de poder recuperar nuestro planeta, con el fin de poder bajar las emisiones de CO2, con actividades que integran, por un lado, a la empresa privada, a las autoridades, a la sociedad civil, es muy relevante. En definitiva, es la única manera de poder desarrollarlo. Por lo tanto, hoy día aquí, de alguna manera, estamos empujando en esa lógica. Nuestra forma de operar a nivel local y a nivel global busca esa integración de distintas componentes para obtener un mejor resultado y también ser más eficientes en las acciones que nosotros tomamos. Oye, ¿cuál es esta plantita? Litre. Litre. Sí. ¿Y estas, tú sabes si cuando la produjeron desde semilla? Desde semilla. Desde semilla, que la recolectaron acá mismo. Sí. ¿Dices tú? Semilla local. Este es quillay. Sí, nosotros hacemos este hoyo previamente y después comenzamos la plantación porque así va a ser más rápido. Okay. Es importante que las semillas siempre sean de un lugar cercano a donde van se va a a ser plantar. plantadas, porque si no Exacto. cambiamos un poco los genes. Entonces, esta planta está ideal para ser plantada aquí. ¿Cuánto tiempo llevan? Partieron como hace 2 semanas, más o menos, ¿no? Partiría.
Ah, ¿tú partiste hoy día? Estoy Ya. votando acá. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal? Bien, súper bien. Más o menos, ¿cuántas plantas deberías hacer al día? 300 tenemos que hacer. Esa es nuestra meta de hoy. 300, ¿pero como grupo o tú solo? Como grupo. Ya. Oye, y a nivel personal, ¿qué te pasa con el hecho de estar hoy día plantando acá en el Jardín Botánico? El año pasado había venido al Jardín Botánico, ¿Vale? antes de que fuera el incendio. Ujú. Ah, ok. Vine con mi mamá, hicimos el recorrido, Ya, todo, ya. y nos gustó. Después fue el incendio Después- y fue como chuta, qué lata. Como Claro, claro. tantas especies nativas, Ujú. exóticas, que se Sí. perdieron. Entonces igual justo postulé, se dio la oportunidad Qué bien, y me dijeron que viniera. Entonces, qué bueno, qué bueno. una buena forma de contribuir al medio ambiente. Excelente. El impacto que va a tener esta reforestación para la comunidad afectada acá por el mega incendio es enorme. Nosotros nos hemos dado cuenta, trabajando acá estos últimos meses, que la mayoría de los sectores poblados acá alrededor no cuentan con áreas verdes, no hay plazas, no hay parques. Entonces el Jardín Botánico es ese pulmón verde que le entrega a las familias un lugar de esparcimiento, un lugar donde poder conectar con la naturaleza, y esa es la relevancia que tiene hacer esto acá, que realmente no es cualquier lugar. El Jardín Botánico es emblemático, tanto para las familias de Quilpué, como para las de Viña, como para las de Valparaíso, y lo que estamos haciendo al recuperarlo es entregarle un ecosistema saludable a todas estas familias para poder disfrutarlo. Miren qué buena sorpresa nos encontrado con la madre de la culebra. En este tiempo no come, solo busca un macho para aparearse y poner huevos. Esa es su meta, 40 días para eso. Pero previo a esto, vivió 7 años como larva, adentro de un tronco. 7 años un gusano blanco así anillado, que lo que mantiene en común son las tenazas, esas que están ahí, que muerden fuerte. No hay que ponerse muy sociable con ellas, porque si bien son inofensivas, pero te pesca con la tenaza no es menor. El macho vuela de noche y se aparea con esta, y esta por ahí la van a ver después en algún tronquito haciendo con las patitas así, ponen huevitos. Ponen hasta 200 huevos, la madre de la culebra. Fue súper duro el tema del incendio. Ha dejado secuelas que nosotros aún no dimensionamos. Tal vez la vorágine del incendio y tratar de recuperar todo esto luego hace que uno se vaya olvidando, se vaya endureciendo. Pero tarde o temprano afloran estos sentimientos o afecciones que significan haber sufrido la pérdida de una unidad que uno tiene a cargo. Igual hay un dolor, uno sabe lo que cuesta que crezcan las plantas y nuestra meta es protegerlas. Y que nos deja enseñanzas físicas, pero también enseñanzas emocionales. Yo creo que los árboles vuelven a partir y esa fuerza no hay que perderla. Nosotros tenemos que tener esa enseñanza, valga la redundancia de que esta vida a veces le pone golpes a uno, pero uno tiene que volver a enderezarse y partir de nuevo. Hoy hemos visto cómo los bosques, desde la ciudad hasta las zonas rurales, son pilares fundamentales de nuestra regeneración ecológica. Aprendimos que el bosque es resiliente frente a las catástrofes, y cada una de estas iniciativas nos recuerda que nuestros árboles no solo son refugio de biodiversidad, sino también de esperanza. Son una invitación a trabajar juntos por un futuro donde humanos y naturaleza podamos convivir en equilibrio, regenerándonos generación tras generación. Porque al cuidar nuestros bosques, estamos cuidando el corazón de la vida en la Tierra.